Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Un placer volver a saludarlos en este hermoso día que nos da el Señor. Así es que démosle gracias al Señor porque nos permite un día más para poder alimentarnos con su palabra, compartiendo el alimento espiritual que todos necesitamos. Así que, mis hermanos, comencemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque nos has dado un día más de vida y la oportunidad de poder alimentarnos con tu palabra. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque también en este día podamos realizar nuestras labores, compartir con nuestra familia y estar bien. Así pues, Señor, te damos gracias y te pedimos también la unción de tu Santo Espíritu para que pueda abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento y entender tu palabra como palabra tuya que es y que la podamos guardar en nuestro corazón y así, Señor, también sigas aumentando nuestra fe. Por eso te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Y nos queremos quedar en tu presencia recibiendo tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. Un gusto volver a saludarlos. Y bueno, compartamos la palabra del Señor, que es lo más importante. Así que hoy en este hermoso día, jueves, vamos a compartir en San Juan 5 del 31 al 47. Juan 5 del 31 al 47. Y dice así: si yo hago de testigo en mi favor, mi testimonio no tendrá valor, pero otro está dando testimonio de mí, y yo sé que es verdadero cuando da testimonio de mí. Ustedes mandaron interrogar a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Yo les recuerdo esto bien, para bien de ustedes, para que se salven, porque personalmente yo no me hago recomendar por hombres. Juan era una antorcha que ardía e iluminaba, y ustedes por un tiempo se sintieron a gusto con su luz. Pero yo tengo un testimonio que vale más que el de Juan. Son las obras que el Padre me encomendó realizar. Esas obras que yo hago hablan por mí, y mientras que el Padre me ha enviado, y el Padre que me ha enviado también da testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su rostro, y tampoco tienen su palabra, pues no creen al que él ha enviado. Ustedes escudriñan las escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la alabanza de los hombres. Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes, porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán, mientras hacen caso de las alabanzas que se dan unos a otros y no buscan la gloria que viene del único Dios. ¿Cómo podrán creer? No piensen que seré yo quien los acuse ante el Padre. Es Moisés quien los acusa, aquel mismo en quien ustedes confían. Si creyeran a Moisés, me creerían también a mí, porque él escribió de mí. Pero si ustedes no creen lo que escribió Moisés,
¿cómo van a creer lo que les digo yo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, este evangelio está hermosísimo, como todos los evangelios, ¿verdad? Porque el mismo Señor aquí les hace ver muchas cositas a estos hombres que estaban enfrente de él. ¿Y de quiénes estaba hablando? A los judíos, al pueblo de Dios, ¿verdad? Recordemos que entre los judíos estaban los fariseos, maestros, escribas y todos, ¿verdad? Pero aquí nomás se refiere al pueblo de Dios, o sea, al pueblo judío. Pero ¿qué pasa con él? Aquí les dice de, de, de los testigos, ¿verdad? Recordemos ahorita en la vida actual, nosotros, hay testigos cuando acusan a alguien y presentan testigos para atestiguar que sí, realmente era culpable o no, ¿verdad? Y eso ya lo acusan o lo dejan libre, una de dos. Y es necesario que haya testigos. Pero aquí Jesús, ¿qué dice? Que Juan era el que daba testigo de él, ¿verdad? Era ese testigo, pero también que él no necesitaba testigos de testimonio de los hombres, porque él mismo era bastante lo que él llevaba a cabo para su pueblo, para ese pueblo al que Dios lo había mandado para salvar. Entonces, pues difícilmente le creían. Muchos no creyeron, ¿verdad? Entonces, aquí lo que acreditaba a Jesús no era el testimonio de los hombres y ni lo necesitaba, pero sí Jesús habla de los testimonios que lo acreditan. Así se descubre a Dios viviendo entre nosotros. Sus obras, o sea, sus milagros, ¿verdad? Y el testimonio de Juan Bautista que lo presentó como el Salvador. Juan lo presentó, ¿verdad? Cuando dijo, ahí viene el Cordero de Dios, ¿verdad? El que quita el pecado del mundo. Y también cuando dijo también que él era el que bautizaba con el Espíritu, ¿verdad? O sea que dio varios testimonios, varias frases que Juan atestiguaba quién era Jesús, que era el Salvador del mundo, ¿verdad? El Salvador de todos. Entonces, pero aquí, ¿qué nos damos cuenta? Que Jesús hacía los milagros, ¿verdad? Como él decía, pero yo tengo un testimonio que vale más que el de Juan. Son las obras que el Padre me ha encomendado realizar. Estas obras que yo hago hablan por mí y muestran que el Padre me ha enviado. O sea, cuando Jesús realizaba todos los milagros que hacía, cuando sanaba a los enfermos, les daba la vista a los ciegos, a los endemoniados les expulsaba el mal espíritu, expulsaba los demonios de ahí. O sea, todos esos eran puntos claves que daban testimonio que realmente Jesús venía de parte de Dios, que era el Mesías esperado, el que Dios había enviado para salvar a ese pueblo que no creía en él. ¿Verdad? Entonces, por eso difícilmente se iban a salvar, ¿verdad? Más adelante lo dice. ¿Verdad? Y el Padre que me ha enviado también da testimonio de mí. O sea que todo representaba al verdadero Jesús y no le creían aunque estaban mirando sus obras, ¿verdad? Entonces, difícilmente ese pueblo abría su corazón. No lo abría y no lo abrió,
¿verdad? Unas cuantas personas, sí. Dice, ustedes nunca han oído su voz, ni visto su rostro, y tampoco tienen su palabra, pues no creen al que Él ha enviado. Aquí Jesús les dice que no creen, ¿verdad? Porque ellos nunca han mirado a Dios, nunca han escuchado su voz, ¿verdad? Y tampoco han escuchado su palabra. ¿Desde cuándo? Desde los profetas, ¿verdad? Entonces, todo lo que estaba escrito sobre Jesús, ellos no lo creían. ¿Por qué? Porque no pudieron decir, oh, aquí en la palabra dice esto y aquí estamos mirando esto. Sí, puede ser nuestro Salvador, el que estábamos esperando. Pero nunca se les prendió el foco ni pensaron eso. ¿Ya? Dice, ustedes escudriñan las escrituras, pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí, porque Jesús es el que da la vida eterna. En su palabra, ¿qué dice? Todo el que cree en mí jamás morirá. Entonces Jesús es el que da la vida eterna. Si jamás vamos a morir, si creemos en Jesús, vamos a tener vida eterna. Entonces aquí dice las palabras de la Biblia que se refería a él. O sea, en el Antiguo Testamento, todo lo que escribieron los profetas que hablaban tocante de Jesús. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. O sea que si no iban a Él, no iban a tener vida, ¿verdad? Yo no busco la alabanza de los hombres. Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes. Wow. O sea, así como trataban a Jesús, él ya sabía que el amor de Dios no estaba en ellos. ¿Por qué? Porque hacían muchas cargas para el pueblo, ¿verdad? Cómo trataban a las viudas, a los huérfanos, cómo trataban a los más humildes. O sea, era algo que no había compasión, no había perdón. Porque recordemos que antes también se llevaba a cabo el ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Entonces no había compasión, o sea que no había amor de Dios en ellos. Por eso dice, sé sin embargo que el amor de Dios no está en ustedes. Wow, como que los conocían muy bien, ¿verdad? Dice, porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si alguno, si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán. Mientras hacen caso de las alabanzas que se dan unos a otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo podrán creer? O sea que lo que está escrito de Jesús no lo creían. Todos los signos de los milagros y todo eso no lo creían y todo eso venía de Dios. Entonces, ¿a qué, cómo era su religión o su espiritualidad? Si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Ellos cuando se alababan unos a otros, se sentían los grandes, los poderosos y los que lo sabían todo. ¿Verdad? Pero, ¿a dónde los llevaba? A ningún lado. Y ahora que tenían la oportunidad de creer en Jesús, de poder disfrutar de esa oportunidad única. ¿Por qué única? Porque fue el único tiempo que Jesús estuvo hablando enfrente de ellos y haciendo milagros. Fue única. Y muchos judíos hasta ahorita lo están esperando al Mesías que Dios les prometió. Y no se dieron cuenta que ya pasó y que estuvo con ellos enfrente de ellos y que no le creyeron y hasta lo mataron. Así que por eso el Señor
Él dice que no tenían el amor de Dios en ellos, ¿verdad? Y dice, no piensen que seré yo quien los acuse ante el Padre. Es Moisés quien los acusa, aquel mismo en quien ustedes confían. Así es que entonces, si creyeran en Moisés, iban a creer en Jesús. Pero como no le creen a Moisés, tampoco le creen a Jesús. Si creyeran a Moisés, me creerían también a mí, porque él escribió de mí. Pero si ustedes no creen lo que escribió Moisés, ¿cómo van a creer en lo que les digo yo? O sea, entonces, ¿cómo es que estudiaban la Biblia? ¿Cómo es que compartían del Antiguo Testamento? Porque recordemos, antes de Jesús no existía nada del Nuevo Testamento, porque todavía no estaba escrito nada, ¿ok? De lo de Jesús. Estaba escrito de los profetas, de lo que ya había escrito Moisés, eh, Salomón, David, bueno, todos los profetas, Isaías, Elías, bueno, todos los profetas que escribieron en el Antiguo Testamento ya estaban las escrituras. Y eran los libros que leían los judíos, porque en esas escrituras también se encontraban los 10 mandamientos que Moisés había recibido de parte de Dios, pero eran 10 mandamientos, y cuando Jesús llegó y que estaba ahí enfrente con ellos, casi eran 800. O sea, de tantas cosas que le fueron aumentando, pero ya eran cosas de los hombres, no era cosa de Dios. Así que entonces, por eso ya no sabían ni lo que decían, ¿verdad? Y a Jesús no le creían, aunque miraran sus milagros. Así que entonces, a Dios aquí nosotros nos podemos dar cuenta que a Dios le agrada que reconozcamos sus testigos. O sea, porque ahí hablaba de los profetas. Y esos vienen siendo sus testigos, a los cuales Jesús mismo reconoce que ellos habían hablado de él, habían escrito de él, ¿verdad? Entonces, y así lo honremos a él. Si, 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 si así lo honremos, ¿verdad? Quien quiere que todos honremos al Hijo, tanto como al Padre. Al creer en el Hijo, nos hacemos dignos de su confianza y pasamos a ser hijos para Él. O sea que si nosotros creemos en Jesús, ¿verdad? Recordemos que nuestra conversión, ¿a dónde nos lleva? A creer en Jesús. Si estamos bautizados, ya somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque creemos en Él, ¿verdad? Pero aquellos que aún no conocen del Señor y que aún no han escuchado de Él, porque en estos tiempos, mis hermanos, hay gente que aún no conoce de Dios. Conocen a un Dios como los judíos, desconocido, que no está ahí, pero no es el verdadero. Pero cuando llegue el momento que el Señor los acoja y ellos abran su mente y su corazón y puedan entender la magnitud del amor de Dios y que es el momento, es porque verán tantas cosas hermosas que solamente Dios puede cambiar en su vida y de esa manera volver su vida a Dios, creerle a Jesús, creer en Jesús y entonces ganar su confianza y pasar a ser hijos para Él. Así que mis hermanos, nosotros a diario podemos mirar señales de que Cristo está vivo, que camina con nosotros y que nos bendice todos los días
y a cada rato. El poder levantarnos de la cama, poder mirar, poder hablar, poder caminar, son bendiciones del Señor. Porque nosotros sabemos de antemano que no lo quieramos creer es otra cosa. El Señor dice, yo estaré con ustedes todos los días de este mundo. Y si Él está con nosotros, ¿creen que nomás está mirándonos? No, es el que nos abraza, el que camina con nosotros, el que habla con nosotros por medio de su Espíritu cuando nos llegan pensamientos buenos para nosotros o para nuestros semejantes. Cuando llegan esos momentos hermosos en que damos gracias al Señor por haber realizado algo, esa es la presencia de Dios ahí. Solamente tenemos que creer. El trabajo del cristiano es creer. Así es que aquí no le creían a Jesús, ni aún mirando sus milagros, porque esos milagros era la señal que Dios ya estaba entre ellos, que ya se había cumplido la promesa del Padre que les iba a enviar a su Salvador, al Mesías esperado, y que ya estaba ahí. Que esa vida eterna ya estaba presente para poder disfrutarla cuando creyeran en Jesús. Desafortunadamente no le creyeron y a lo mejor todavía están esperando y se van a quedar esperando. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Pero si no creen en Jesús, de la vida eterna, nada más fue una ilusión. Para tener vida eterna tiene que Jesús ser el centro de nuestra vida y que nosotros creamos realmente en Él, porque sin Él no hay vida. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por compartir y pues meditemos su palabra. Recordemos que estamos en tiempo de Cuaresma, así es que nos sirva para llegar a nuestro fondo del corazón y meditarla y guardarla ahí y tratar de vivir como Dios quiere, mirando los milagros que a diario hace. Cuando podemos regresar a casa con bien del trabajo, es otro milagro, porque ¿cuántos ya no regresan a casa a ver a su familia? Muchos. Así que mis hermanos, démosle gracias al Señor. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este momento que nos has dado de reflexionar en tu palabra y darnos cuenta que tú vives y que estás con nosotros. Y que cada día, Señor Jesús, podamos gozar de tu presencia, viviendo esta vida que nos ha tocado vivir, pero creyendo en ti, caminando de tu mano. Y así, Señor Jesús, que sea tu presencia viva y tu bendición la que nos mantenga firmes y creyendo siempre en ti, y que tú sigas aumentando nuestra fe. Queremos recibir tu bendición, Señor, y la recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, que tengan un día lleno de bendiciones.